¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con intestino delgado e intestino grueso. Algo habíamos visto en generalidades y hoy vamos a seguir con el tema. Como habíamos visto, el intestino delgado se compone de estas partes, ¿no? Que es el duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno está situado en el epigastrio, tiene una forma de C y es el que une al estómago con el yeyuno. Todos son importantes, solo que cada uno tiene como una función diferente. El duodeno recibe la secreción, habíamos quedado, del conducto colédoco, que es la bilis que produce el hígado, y la secreción del páncreas. ¿Sí? Tenemos 4 porciones del duodeno. Le denominamos así por la forma y la ubicación en la que se encuentra cada segmento del duodeno. La primera porción es muy corta y es básicamente donde se une con el esfínter del píloro, ¿sí? La segunda es aquí, donde se encuentra el ámpula de Vater, que es ahí donde va a llegar la bilis del colédoco y las secreciones del páncreas, donde drenan en la segunda porción del duodeno, en una estructura especializada que es el ámpula de Vater. Aquí hay otro esfínter muy pequeño que se llama esfínter de Oddi. Entonces ese esfínter va a regular la entrada al duodeno de la secreción biliar y de la secreción pancreática. La tercera porción, o sea, esta es la que, vamos así y se sitúa como en forma horizontal, es la que se encuentra debajo del páncreas y está anterior a la vena cava inferior y a la aorta y está posterior a la mesentérica superior. Y finalmente la cuarta porción es también muy corta y es ahí donde vamos a encontrar el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz está o es una prolongación de las columnas del diafragma, ¿sí? Y ese es el ligamento donde lo que nos va a determinar a nivel clínico, por ejemplo, si un sangrado del tubo digestivo es alto o bajo. Entonces se clasifica alto cuando está superior al ligamento de Treitz. Esto es que el sangrado provenga de duodeno, de estómago o de esófago. Y cuando es inferior al ligamento de Treitz, decimos que es sangrado de tubo digestivo bajo, porque tomamos esa referencia anatómica. Y bajo significa intestino delgado y grueso, ¿no? Bueno, intestino delgado es más bien yeyuno, íleon y colon. Ok. Y este se encuentra del lado izquierdo de la aorta. Entonces, aquí podemos observar el duodeno y las relaciones anatómicas que tiene. ¿Sí? Tenemos que aquí es la primera porción donde se une con el esfínter pilórico, ¿sí? La primera porción. Luego la segunda porción es donde está el ámpula de Vater, que está compuesta por un esfínter que se denomina el esfínter de Oddi. Importante porque aquí llega la secreción del colédoco, este colédoco pasa detrás del páncreas, y llegan las secreciones de los conductos pancreáticos, ¿sí? ¿Dónde drenan? Aquí en la segunda porción del duodeno. Luego está la tercera porción, que pasa por enfrente de la cava y de la aorta. Y luego está la cuarta porción, ¿no? Que es aquí donde se une con la crura diafragmática formando el ángulo de Treitz o ligamento de Treitz. Estas son las porciones, vemos que contiene los pliegues que están hechos para aumentar la secreción, la superficie de secreción. Aquí este circulito es donde está el ámpula de Vater, que tiene una estructura muscular circular que se denomina el esfínter de Oddi. Y aquí va a llegar la secreción biliar proveniente del colédoco y la secreción pancreática
de los conductos del páncreas, que son el principal y el accesorio, denominados de Wirsung y de Santorini. Luego esta es la tercera porción, que es horizontal, y esta es la cuarta porción, y aquí se encuentra el ligamento de Treitz. Entonces, ¿por quién está irrigado el duodeno? Pues el duodeno resulta que tiene dos irrigaciones. La primera y la segunda porción está dada por el tronco celíaco, que el tronco celíaco da lugar a la gastroduodenal, y la gastroduodenal da lugar a una rama que es la pancreático duodenal superior. ¿Sí? Entonces, y la tercera y la cuarta porción van a estar irrigadas por la mesentérica superior, y la mesentérica superior va a dar lugar a otra arteria que es la pancreático duodenal inferior. Estas dos arterias se unen, ¿no?, formando un arco entre ellas. Entonces, si vemos, o sea, el duodeno tiene una irrigación colateral muy grande, ya sea por el tronco celíaco o por la mesentérica superior. ¿Sí? Aquí podemos ver, este de aquí es el tronco celíaco, este de aquí es el tronco celíaco, ¿sí?, que habíamos quedado que da la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común, ¿sí? Y tenemos la otra que es la mesentérica superior, que esa es la que está aquí, la mesentérica superior, y da lugar a la pancreático duodenal inferior, ¿sí? Entonces tenemos esta y da lugar a la pancreático duodenal inferior. Y el drenaje venoso es igual, ¿no? A través de las mesentéricas, de la mesentérica superior, que es esta, la vena mesentérica superior, y están las venas del mismo nombre, la pancreático duodenal inferior, la pancreático duodenal superior, y unas van hacia la cava y otras van hacia la porta. Ahora bien, en cuanto al yeyuno y al ilion, juntos miden entre 6 y 7 metros, ¿sí? Pero esto tenemos una superficie mucho mayor porque cada uno tiene pliegues y además, o sea, estos pliegues forman vellosidades a nivel microscópico y a nivel todavía más microscópico, cada célula, cada enterocito posee a su vez en la región superior de la célula, posee unas proyecciones que son las microvellosidades. Ok, entonces el yeyuno inicia pues, donde termina el duodeno, ¿no? Básicamente empieza en el ligamento de Treitz. Entonces, termina el íleon, termina en la válvula iliocecal, que es ahí donde inicia el colon, ¿sí? Estas secciones de intestino delgado se pueden mover, sin embargo, tienen una estructura que los mantiene fijos a la región posterior de la cavidad abdominal. Y esta región posterior de la cavidad abdominal es donde van inmersas todas las arcadas vasculares y es una grasa especial que se denomina mesenterio, ¿sí? A diferencia del epiplón mayor o del epiplón menor que habíamos visto, que se ve como una grasita como laxa, como una especie como de falda que cubre al intestino y al colon, el mesenterio es una grasa, digamos así, como más densa, ¿sí?, que contiene todas las estructuras vasculares y que permite cierta movilidad del intestino. Sin embargo, no están flotando, o sea, están fijos al mesenterio, ¿no? Y el mesenterio pues obviamente va hacia la región posterior del abdomen, ¿sí? Ok, esta raíz del mesenterio lo que hace es que cruza las porciones
ascendente y horizontal del duodeno, de la aorta abdominal, de la vena cava. ¿Sí? O sea, que la relación del mesenterio está con estas estructuras. Es decir, la raíz del mesenterio tiene a las estructuras de la aorta abdominal, la vena cava y los ureteros muy, muy, muy pegadas, muy conjuntas. Entonces, bueno, resulta que en algunos accidentes se puede ver afectada la raíz del mesenterio y obviamente preocupa porque están estas estructuras detrás. Básicamente, no hay como a nivel macroscópico algo que distinga al intestino, digo, al yeyuno del ilion. Sin embargo, si los abrimos y vemos cómo son sus pliegues y qué color tienen, se pueden distinguir ciertas diferencias. Y esta es la tabla, ¿no? Por ejemplo, el yeyuno tiene un color más rojo que el ilion. El ilion, perdón, aquí me falta una N. El ilion es color más pálido. Más o menos miden lo mismo, ¿sí? Pero el yeyuno se siente, o la estructura del yeyuno es un poco más gruesa. Tiene mayor vascularidad el yeyuno, tiene vasos rectos más largos y la grasa del mesenterio es menor, ¿sí? A diferencia del ilion, tiene menos vascularidad, es más delgado, pero la grasa del mesenterio es mayor porque se aproxima al colon, ¿no? Entonces se hace como un poco más móvil. Esta es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Este por ejemplo es el yeyuno y este es el ilion, ¿no? O sea, macroscópicamente ustedes pudieran decir, pues no veo gran diferencia. Y a lo mejor no, cuando les toque entrar a una operación van a ver en realidad que son muy parecidos. Salvo que toquen uno y toquen otro, entonces van a ver que el yeyuno es un poco más grueso, tiene mayor vascularidad, o sea, todas estas son ramas arteriales, estas arterias son ramas terminales y estas son básicamente directas de la mesentérica superior. Y este es más fino. Esto amarillo que ven aquí es la grasa del mesenterio. El mesenterio es más corto y este tiene más mesenterio, es más largo. Esa es básicamente la diferencia como a nivel macroscópico. Ahora, a nivel microscópico tenemos esto. Esto que vemos aquí es la mucosa del yeyuno. Como pueden ver, los pliegues están sumamente unidos entre sí para formar una superficie de absorción amplia. Este de acá es la parte del ilion, digamos así como del ilion inicial, y este es el ilion terminal, el que ya está por unirse al colon. Entonces, si ven los pliegues entre uno y otro, pues el yeyuno tiene muchos más pliegues que el ilion. Entonces la pregunta es, ¿y para qué? O entonces, ¿qué función tiene uno y tiene el otro? Viendo esto, podemos inferir que la gran mayoría de absorción de agua, electrolitos, nutrientes, es decir, todos los carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos, básicamente ocurre en el yeyuno y el ilion proximal. El ilion también se especializa en absorción de la vitamina B12. ¿Sí? Y vean, ya conforme se va a unir, o sea, conforme avanzamos y llegamos al segmento en el que se va a unir al colon, ya básicamente ya no tiene pliegues, entonces pues ya no se lleva a cabo gran absorción, salvo de agua o uno que otro nutriente, pero básicamente toda la absorción de todo ocurre en el yeyuno y en el ilion proximal. Estas son las capas que tiene. Este es el mesenterio, que tiene fijo al intestino. Esta es la mucosa. Este es el peritoneo. Acá adentro está la mucosa, ¿no? Que es donde vimos los pliegues. Y tiene la mucosa, tiene la muscular de la mucosa,
tiene un plexo submucoso y tiene la muscular y finalmente el peritoneo. Esto es si yo hago un corte transversal de eso, veo que está de adentro hacia afuera, tengo la mucosa, que son todos estos pliegues, ¿no? Esta es la mucosa, tengo a la submucosa, perdón, esta es la mucosa, esta es la mucosa, perdón, esto que hace los pliegues. Luego tengo esta que está aquí, es la submucosa, ¿sí? Y después de esto, tengo a la muscular de la mucosa, hay otro ahí. Luego tengo la muscular, ¿no? Que en este caso es una circular muscular. Y luego tengo una longitudinal. Entonces tengo una circular interna, una muscular longitudinal externa, esta es externa, y finalmente tengo la serosa. Bueno, fíjense bien, aquí hay dos plexos muy importantes. El que está entre la mucosa o sea, el que está en la submucosa, ¿sí? Este que está aquí, en la submucosa, se denomina plexo de Meissner. O sea, todo este espacio es la submucosa, ¿no? Y el plexo que está en la muscular, entre las musculares, o sea, aquí está una capa muscular, acá está la otra. El plexo que está entre las musculares se denomina plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? La mnemotecnia es entre las musculares, M con M, mientérico, y el otro submucoso, Meissner, ¿sí? Bueno, estos plexos son muy importantes porque ellos regulan o se encargan de enviar todas las señales al intestino y mandarlas de regreso a la corteza. Es decir, gracias a ellos tenemos la motilidad intestinal y tenemos los estímulos de dolor y todos los insultos que podrían ser nocivos para la mucosa, para cualquier parte del intestino, ¿sí? Entonces, nuevamente, las capas tenemos a la mucosa, tenemos a la submucosa, tenemos la muscular, que son dos capas musculares, tenemos la interna, que es circular, y la externa, que es longitudinal, y hasta afuera está la serosa. ¿Dónde están nuestros plexos? El plexo submucoso de Meissner y el plexo entre las musculares es el mientérico o de Auerbach. ¿Qué estructura tiene? Al igual que el estómago, es un epitelio columnar y está dispuesto, el epitelio está dispuesto en microvellosidades y cada enterocito tiene proyecciones que son microvellosidades. Entonces, las proyecciones que hace la mucosa son vellosidades, y para que ustedes estimen más o menos que esta estructura es grande, tiene 1 milímetro de alto y tenemos de entre 20 a 40 por metro cuadrado, es decir, tenemos muchísimas. Y además, cada enterocito tiene microvellosidades. Estas microvellosidades miden una micra, o sea, 1/1000ª parte de 1 milímetro. Es decir, son súper chiquitititititas, ¿sí? Microscópicas. Y entonces cada vellosidad tiene un vaso central linfático. O sea, imaginen el grado de especialidad que tiene cada una de las células del intestino. Y todo esto pues sirve para aumentar la superficie de absorción.
Entonces aquí lo vemos, ¿no? Este es una vellosidad, ¿no? O sea, sí, un pliegue que forma una vellosidad, ¿sí? Y dentro está pues la arteria, la vena y el vaso linfático, pero además, ¿no? Cada uno, cada uno se pliega, ¿no? Formando las vellosidades, ¿sí? Las vellosidades. Y si yo ampliara esto, voy a ver que las células tienen todavía unas proyecciones finitas que son las microvellosidades. Y cada vellosidad tiene aquí su vaso, ¿no? Sus vasos sanguíneos, su vaso linfático y su nervio. Esto es súper importante porque lo que hacen estos pequeños dobleces es incrementar la superficie disponible para absorción. Esto es una vista de las vellosidades a nivel de un microscopio electrónico. Entonces, si nosotros desdobláramos cada una de estas, pues tendríamos una superficie súper extensa de absorción, el equivalente a una cancha de fútbol, si lográramos estirar todo eso. Y bueno, lo interesante de esto es que también forman criptas, ¿no? Que son glándulas. Tenemos glándulas especializadas, así como tenemos en el estómago, tenemos en el intestino. Y tenemos dos. Tenemos las criptas de Lieberkühn, que es entre las vellosidades y la forma es tubular, ¿sí? Y tenemos las glándulas de Brunner. Estas están en especial en el duodeno y son tubuloacinares. Estas son las glándulas, ¿no? Tengo mi epitelio columnar, tengo mis células globo, que están encargadas de producir el moco, y tengo otras células que son las células de Panet. Así es como se ve a nivel microscópico un corte de un colon, ¿no? Entonces, aquí vemos que está el epitelio, ¿no? Y entonces cada uno de las vellosidades forman estas criptas que se les denomina criptas de Lieberkühn. ¿Por qué son importantes estas criptas? Porque tienen gran cantidad de linfocitos, entonces las criptas de Lieberkühn pues tienen una función una función inmunitaria importante en el intestino, en el colon. Estas son características del colon. Ok. Y quedamos que el enterocito poseía microvellosidades, ¿no? Estas microvellosidades aumentan la superficie de absorción y las células de Panet que están en las criptas secretan también defensinas importantes para promover un buen sistema inmune, ¿no? El ileón contiene a su vez unas estructuras especiales que son nódulos linfáticos que se denominan las placas de Peyer. Estas placas las van a ver en histología, pero son cúmulos de muchos linfocitos. Entonces son nódulos linfáticos que están en el ileón. Ahora, ¿qué factores influyen que se mueva o no se mueva el intestino? Además de que tenemos dos plexos nerviosos, pues resulta que los que activan a la peristalsis son hormonas como la secretada por el estómago, que es la gastrina, la secretada colecistocinina en respuesta a la grasa, la insulina y la serotonina. Y los que inhiben que se mueva el intestino es la secretina y el glucagón. La inervación, además, está regida por los sistemas simpático y parasimpático. Recordemos que el sistema simpático es aquel que se pone de manifiesto cuando necesitamos actuar de forma
abrupta ante una amenaza para la vida, ¿no? O para uno, ¿no? Entonces el sistema simpático actúa o hace ciertas funciones, permite que tus músculos, si tienes que brincar, pues brinques más alto, si tienes que correr, pues corras más rápido, etcétera, ¿no? Y el parasimpático es lo opuesto. Bueno, a nivel gastrointestinal, pues obviamente no nos conviene que el simpático estimule las secreciones, porque si tenemos que luchar y correr de modo inesperado, imagínense que activara el sistema gastrointestinal, pues también tendríamos que correr al baño, ¿no? Entonces, cuando se activa el sistema simpático, lo que se hace es inhibir todas las secreciones gastrointestinales y obviamente las peristalsis, ¿no? Esto lo tenemos en el tronco simpático y torácico, abdomen pélvico mayor y menor, y después de la sinapsis tenemos las neuronas simpáticas en los ganglios del tronco celíaco y de la mesentérica superior, ¿sí? Entonces, cuando se activa el simpático, obviamente todo el sistema gastrointestinal se inhibe. Entonces yo les preguntaría, bueno, ¿y quién activa esto? El sistema parasimpático se encarga de activar toda la secreción del sistema gastrointestinal. ¿Qué nervio es? El 10º, ¿sí? El vago, ¿sí? ¿Y dónde hace sinapsis este vago? Precisamente en los plexos, en el mientérico, ¿sí? O de Auerbach, y en el de Meissner o submucoso. ¿Sí? Entonces, lo que sea que ocurra aquí en el intestino, pues obviamente tenemos forma de que nos llegue inmediatamente la respuesta a nivel central. ¿Qué funciones? Pues ya las que habíamos dicho, ¿no? Absorción de todos los nutrientes y hacer de las moléculas muy pequeñas, de las moléculas muy grandes, hacer moléculas más pequeñas. Es decir, de los carbohidratos, que son moléculas muy grandes, hacer moléculas de uno o dos azúcares unidas, monosacáridos o disacáridos. De los lípidos, pues romperlos, o el término correcto es hidrolizarlos para crear ácidos grasos. Y de las proteínas, hidrolizarlas para crear aminoácidos. Y todo esto se absorba en el intestino delgado. Ya vimos qué partes, en especial el yeyuno y la parte proximal del ilion. Y el intestino grueso, estas son sus partes. Tenemos el apéndice, el ciego. Aquí hay una válvula que es la válvula ileocecal, que evita que el contenido del colon se vaya al intestino delgado. Tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente. Este que hace una S se llama sigmoides, y el recto. Las características macroscópicas es que tiene unas tenias, que son 3 bandas de músculo liso que corren longitudinal a todo el colon. Tiene austras, que son como los sacos que se forman entre las tenias. Y tiene apéndices epiploicos, que son proyecciones que tiene de tejido graso, ¿sí? Obviamente el calibre es mayor que el del intestino delgado, y el colon tiene que tener una pared muscular mucho más fuerte que el intestino delgado, porque aquí se genera la materia fecal, y además pues también tiene peristalsis y tiene que hacer movimientos de propulsión para expulsar la materia fecal, ¿sí? Estas son las tenias, esto que corre aquí en medio, y esto que ven como sacos que se denominan austras. Esto es la característica macroscópica que tiene el colon, ¿no? Y tiene las apéndices epiploicas, que son estas grasitas como apéndices de
de la grasa que pueden estar adheridas al colon. Bien, entonces el colon ascendente está delante del intestino delgado, ¿no? Y delante del epiplón mayor. Y, perdón, o sea, anterior tiene al intestino delgado el epiplón mayor. Y atrás tiene el cuadrado de la región lumbar y el riñón derecho, ¿sí? Corren los nervios ilio hipogástrico e ilio inguinal. El colon transverso lo que tiene hacia adelante es el epiplón mayor y la pared abdominal, y hacia atrás está el duodeno, el páncreas y el yeyuno. Y el colon descendente, pues igual, ¿no? Anterior tiene lo mismo y atrás pues tiene lo del otro lado, que es el riñón izquierdo y los mismos nervios, ¿no? El sigmoides ya tiene otras referencias anatómicas. Anterior al sigmoides está la vejiga y ya sea, si es mujer tiene al útero o la parte superior de la vagina, y hacia atrás está el recto, el sacro y el ilion, ¿no? Aquí podemos observar el ciego, cómo tiene esta valvulita que es la válvula iliocecal, que está cerrada para evitar que el contenido del colon se regrese al intestino delgado. Esta, como ven aquí, es el apéndice, y esto es, también está fijo por el mesenterio, por segmentos del mesenterio hacia la región interna, ¿sí? Aquí la circulación está dada o por la mesentérica superior o por la mesentérica inferior. La superior va a dar la cólica derecha y la cólica media. Y la cólica derecha a su vez va a dar la ileocólica y la apendicular. Entonces básicamente todo el colon derecho lo va a irrigar ramas de la mesentérica superior hasta la mitad del colon transverso. Y la mitad izquierda del colon va a estar irrigada por la mesentérica inferior, que va a dar una cólica izquierda, y la sigmoidea que irriga el sigmoides. Entonces esto es, esta de aquí es la mesentérica superior, ¿no? Que da lugar o va a dar lugar a la esta es la mesentérica superior, rama de la aorta, que da lugar a la cólica media, ¿no? A la cólica derecha, y esta va a dar lugar a la ileocólica, ¿no? Esta es la ileocólica, y la ileocólica va a dar una rama que se llama apendicular. Entonces básicamente estamos hablando hasta aquí, irriga la mesentérica superior. La mesentérica inferior, pues obviamente está más abajo, y va a dar lugar a la cólica izquierda, ¿no? A la cólica izquierda, a la sigmoidea, que van a irrigar toda la mitad izquierda del colon. Si ven, todas estas se unen, ¿no? Forman así como un gran arco. Este es el famoso arco de Riolano que tiene el colon. Y las arterias, y este arco da marginales, a su vez da arterias marginales, que son las arterias marginales de Drummond. Entonces esto resulta importante porque se puede cortar, vamos a decir, se puede cortar este segmento del colon y volver a unirlo sin que repercuta la irrigación, porque el colon tiene una red muy importante que se comunica, ¿no? A través de las dos mesentéricas. Esto es en cuanto a los ganglios, a la inervación,
que también es a través del vago y las cadenas ganglionares, ¿no? Y bueno, como por último, las funciones del colon, pues aquí son muy básicas las funciones ya no es absorber nutrientes. Aquí lo que se va a absorber es en cierta medida electrolitos, pero lo que más absorbe el colon, su principal función es absorber el agua. El 80% del agua que necesitamos se absorbe en el colon. Se absorben otras vitaminas como la vitamina K producida por bacterias, también se absorbe en el colon. Y lo otro es que va a formar la materia fecal y con los movimientos de peristalsis hacer la propulsión de la materia fecal. Y bueno, eso es todo. Cualquier duda pues la vemos en clase. Muchas gracias.